El libro registra la entrada, conquista y distribución de la tierra. Así que eso van a ser, la estructura del libro es tan sencilla como eso: entrada, conquista y distribución de la tierra. Muy bien, vamos con la autoría. ¿Quién escribió Josué? Pues para nosotros es evidente, es sencillo, pero no está tan claro. La traducción talmúdica menciona que Josué escribió su propio libro, y la posición tradicional cristiana, la posición conservadora, concuerda con eso. Siempre que te muevas en círculos conservadores, pues escucharás que Josué fue escrito por Josué. El versículo 24-26 nos dice que Josué escribió esas palabras en el libro de la ley. Entonces, y eso lo tenemos ahí al final del libro. Josué 24-26, que nos dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Explicamos esto. Si se refiere solo a la exhortación a la obediencia, va a hacer en el 22 y 23, va a hacer dos discursos Josué. Entonces, si eso que escribió en la ley y lo puso en el arca, lo que se debate es si son el 22 y el 23, que son los discursos, o es todo el libro de Josué. Entonces, yo digo ahí que si se refiere, o si se refiriera solo a la exhortación a la obediencia, ¿qué hubiera impedido que Josué escribiera el relato de lo ocurrido siguiendo el patrón que aprendió de Moisés? Si Moisés, aquí lo desarrollo, si Moisés entendió la importancia de mantener un registro de cómo Dios cumplía lo prometido y que el pueblo conociera sus orígenes, ¿cómo no pensaría de la misma forma su sucesor Josué? Si Moisés va escribiendo cada cosa que pasa hasta el punto de escribir en cada sitio que separa el tabernáculo 1 o 2 días o un año, si Moisés tiene un registro de todo eso, Josué, ¿por qué no va a hacer lo mismo? Josué habría aprendido de Moisés cómo se tenía que hacer la cosa, cómo se debían hacer las cosas. Moisés, lo dije hablando de la autoría de Moisés, o del Pentateuco de Moisés, Moisés entendió la importancia de que el pueblo conociera sus orígenes y que el pueblo también recordara toda la historia de cómo Dios le sacó de Egipto. Y tenemos esta ceremonia de la Pascua en la cual el niño más pequeño tiene que preguntar: papá, ¿por qué hacemos esto? Entonces, la intención de Dios siempre era que se recordara lo que había pasado en Egipto, cómo Dios les había sacado de ahí y les había metido en la tierra prometida. Entonces, con Josué lo más lógico es que pase lo mismo. Moisés le diga a Josué: Josué, las generaciones que vienen necesitan saber cómo ha ocurrido esto. Entonces quiero que escribas también lo que acontece. Yo no pienso muchas veces en la muerte, pero sí pienso en el mañana. Y es muy bonito conocer la historia, el testimonio de las personas que tenemos alrededor, de la fidelidad y de sus vivencias, sus experiencias. Esto es muy bonito. Una de las grandes penas que yo tengo en mi vida es que sé muy poco de mis abuelos, muy poco. Sé su nombre y apenas más. Y me encantaría saber más. Y por eso es mi intención, algún día, si Dios lo permite, dejar algo escrito para mis nietos, para mis bisnietos, no porque yo sea o vaya a ser un gran hombre de Dios ni nada de eso, sino porque quiero que sepan si yo al final fui fiel, si viví para Dios, si Dios usó de milagros en mi vida o si hizo cosas para su propia gloria. Para el pueblo es muchísimo más importante que para mis nietos saber qué ocurrió. Entonces, lo lógico es que Josué, al igual que hizo Moisés, fuera escribiendo todo lo que ocurría. Por lo tanto, yo propongo que Josué es el escritor de lo ocurrido ahí en Josué. Ahí digo que sería un patrón lógico que Josué, al igual que Moisés, escribiera el texto
y otro líder reputado del pueblo concluyera el texto con la narración de su muerte. Otra vez, al igual que Moisés, Josué no pudo escribir su propia muerte, ¿no? Moisés no se murió y bajó a terminar el libro. Entonces, él escribe el texto y hay alguien después que usa como corolario final, como resumen, como para cerrar el libro, y murió y fue fiel y Dios lo bendijo, y esa es la forma de terminar el libro. Los candidatos por autoridad delante del pueblo serían Eleazar, pero Eleazar muere también sobre la misma época. No sabemos si muere un día después, 2 días después, la misma semana, 1 año después, no sabemos. Simplemente tenemos que murió por esa época. La otra persona con autoridad suficiente delante del pueblo para hacer algo tan serio y tan importante podría ser el hijo de Eleazar, Finés. Eleazar, por cierto, es el sumo sacerdote. Entonces, si Eleazar estaba muerto, sería entonces su hijo que heredaría ese sumo sacerdote. La alternativa a esta propuesta, pues si no te interesa que sea Josué, no crees ni siquiera que Josué existió, que ni piensas que pueda ser el texto de esa época, pues una de las explicaciones que te dan los críticos literarios, los críticos textuales, es las fuentes, que ya comentamos esto. Que al final se van cogiendo varias fuentes y al final se compila un libro en el año 1200 o en el 800, no sabemos cuándo, y es una compilación, nadie es el escritor, no hay inspiración divina necesariamente. Entonces esa es la otra. Muy bien, fecha de composición. Pues queda claro que la composición del libro fue después de la muerte de Josué, esto es evidente. Parece que no fue enseguida después de su muerte, pues el texto aclara, y fijaos en el 24:31, después de decir cómo ha muerto José, dice: y sirvió Israel a Jehová con todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Fijaos, cuando esto se escribe, tiene que haber muerto Josué, los ancianos que le han quedado tienen que haber demostrado su fidelidad para que el texto diga que los ancianos, que durante el tiempo de los ancianos también el pueblo fue fiel, tienen que morir esos ancianos, entonces tiene que venir la composición del libro. ¿Cuánto tardan en morir esos ancianos? Pues puede ser que mucho o puede ser que poco. Desde luego, yo propongo ahí la fecha de 1375, 15 años después de la muerte de Josué, como una fecha que podría ser válida. Josué sería, y luego lo veremos, que Josué murió con 110 años, que son bastantes años. Ahora, digo aquí que la fecha de composición tampoco habría un motivo para la urgencia, como ocurría con el libro de Deuteronomio, donde se quería tener preparada la ley para ser copiada y enviada con los levitas. Y dice que cuando se compone el Pentateuco, yo creo que hay cierta urgencia porque el libro esté terminado para que cuando se toma la tierra, aunque luego veremos que en dividirse la tierra se tarda un poco, pero esté preparado para que la ley vaya con los levitas para que puedan enseñarla al pueblo. Pero el libro de Josué no tendría necesariamente mucha urgencia. Vamos a ver, a favor de una composición temprana, o sea, de que el libro sí se escribió sobre el 1375 y no, como dicen algunos, pues en el 1200 o en el 1100, pues es que se usan nombres antiguos para nombrar a ciertas ciudades. Las ciudades van cambiando con el tiempo su nombre. Irún, no sé si antes se llamaría Irún, pero por ejemplo Elche antes se llamaba Ígice en tiempo de los romanos. Entonces todos sabemos que con el tiempo los nombres de las ciudades van cambiando, y los nombres que se dan para los lugares y las ciudades son nombres muy antiguos. Entonces eso habla a favor de que el libro fue escrito bastante hace más tiempo. Se dice en el 927 que hasta ese día los gabaonitas permanecían siendo aguadores y leñadores, y sabemos que en tiempos del rey Saúl los gabaonitas habían sido muertos por mano de Saúl. Por lo tanto, el libro debió ser
escrito antes de ese momento. Saúl, una de las tonterías que hace es matar a los gabaonitas con los cuales se había hecho un pacto de no agresión. Entonces, el libro de Samuel nos cuenta que Saúl hizo eso. Por lo tanto, cuando se escribirá el libro de Josué, tenía que haber sido antes de ese momento. Muy bien, tenemos también el testimonio en primera persona del capítulo 5. Fijaos, en capítulo 5 se expresa fijaos, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Pero fijaos, vamos al 6 y dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Eso es a nosotros. Está hablando en primera persona del plural. Se está incluyendo. Ahora, es interesante que la misma construcción que tenemos en el hebreo para nos la daría, incluyéndose primera persona del plural, la tenemos en el versículo 1. Cuando dice, en el versículo 1, una de las lecturas es, en vez de hubieron pasado, se podría decir cuando o hasta que nosotros pasamos. Y cuando, para que veáis esto, en la versión King James, que es la versión en inglés más extendida, dice hubimos pasado. O sea que incluye al que está escribiendo el libro. Entonces esto sería otra demostración de una composición temprana del libro. El texto, por lo tanto, debió ser escrito por alguien que pasó con el pueblo el río Jordán. Muy bien, género literario. Pues el género literario es una narrativa histórica y, como hemos dicho, cuenta la conquista, la división y la conquista, la distribución, la entrada, la conquista, la distribución, es lo que quería decir. El propósito del libro es contar cómo el pueblo entró, repartió y poseyó la tierra. Esto es así de sencillo, es el tema general del libro de Josué. Seguimos ahí diciendo, el contexto histórico, pues lo narrado en el libro comienza donde termina Deuteronomio. Moisés ha muerto y Josué está en los llanos de Moab con el pueblo listo para pasar del río Jordán. El libro termina con la muerte del líder Josué. No tenemos forma de determinar la fecha de la muerte de Josué. Josué pertenecía a la primera generación que salió de Egipto y fue castigada por no entrar en la tierra, así que debió ser mayor cuando fue nombrado líder del pueblo. Él es ya mayor cuando es nombrado líder del pueblo, no es un joven. Y mira, haciendo cuenta os lo voy a decir. Josué tiene 15 años más que Caleb y nos dice la Biblia que Caleb fue mandado a reconocer la tierra con 40 años. Entonces tenía que tener 55 cuando entró a conquistar, cuando fue a espiar. Y luego ya veremos un poquito más adelante los números. Muy bien. Estructura. Pues aquí tengo varias que son bastante parecidas. Por ejemplo, Archer nos presenta una estructura simple y clara, que es conquista del territorio, del 1 al 12, división del territorio, del 13 al 22, y exhortación final de Josué. Fijaos que, como siempre digo, las estructuras nos dan una idea muy clara de lo que es el libro. El tema principal es así de sencillo: conquista, división y distribución. En este caso no lo pone, pero vamos a ver las otras estructuras. Longman, que es el que habéis leído, propone una estructura basada en un juego de palabras.
y el juego de palabras es en hebreo, evidentemente. En castellano es cruzar, tomar, dividir y rendir culto o adorar. Y en el hebreo, aquí está el juego de palabras, es abar la ka, alak, abar. ¿De acuerdo? Que igual pronunciado mejor suena más poético, más bonito, pero abar la ka, alak, abar. Veis ahí el juego de palabras. MacArthur, en este caso, tiene la estructura más detallada y es la que nosotros usaremos, aparte de la que más me gusta a mí, por eso la usaremos, y es, empezando con el 1, es entrar en la tierra prometida. Segundo, conquistar la tierra prometida. Tercero, distribuir la tierra prometida. Cuarto, retener la tierra prometida. Y quinto es el cierre del libro, que es muerte de Josué y Eleazar. Entonces, ahí muy sencillo. Entrar, conquistar, distribuir, retener. Venga, pues vamos adelante con el contenido. Preparativos para la conquista. Dios se manifiesta a Josué de una forma que no queda aclarada. Y yo digo esto porque, si os acordáis, cuando hay este problema entre Aarón y María contra Moisés, Moisés dice algo de... Dios dice algo de Moisés. Y dice... cuando yo hable con el pueblo, hablaré de la forma que yo tenga que hablar, pero cuando hable con Moisés, hablaré cara a cara. Entonces, ¿cómo se manifiesta a lo largo del libro? Porque a lo largo del libro Dios se manifiesta a Josué varias veces, no, muchas veces. ¿Cómo ocurre? Puede ser por sueño, puede ser una aparición y que simplemente Dios estuviera ahí en esa escena con Aarón y María estableciendo la autoridad de Moisés y quién era Moisés, pero queda abierta la puerta y algunos dicen que no hablaba como con Moisés que hablaba cara a cara. Entonces, Dios se manifiesta a Josué de una forma que no queda aclarada para decirle que cumpliera el encargo que le fue asignado como sucesor de Moisés. Dios estaría con él y no le dejaría. Él, por su parte, tendría que esforzarse en obedecer y mantener la ley recibida en su boca y en su mente. Y aquí tenemos esa dicotomía, esa idea doble. Por un lado, lo que Josué tenía que hacer lo que estaba en su mano, que era ser fiel, esforzarse y obedecer, y a la misma vez Dios haría lo que estaba en su mano, lo que él tenía que hacer. Y esto es para... prediqué hace poco esto es para toda la vida y para nosotros. La reacción de Josué es de obediencia inmediata y anuncia al pueblo que estén listos porque en 3 días se moverán, entrarán o empezarán a poseer la tierra. Josué se encarga de recordar a la tribu de Rubén, Gad, ahí se me ha colado una Gad, y media tribu de Manasés que se comprometieron a ayudar en la conquista de la tierra. La respuesta de estos es: te obedeceremos igual que a Moisés, si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Josué, no va a haber ningún problema, vamos a ir detrás de ti igual como con Moisés, pero una cosa, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y también tenemos también dicen estas 3 tribus, le animan también a esforzarse en hacerlo. Josué, confiando en lo que Dios ha dicho, pero siendo a la vez sabio, manda a 2 hombres para que reconozcan el terreno y la ciudad que será su primer objetivo. Esa ciudad es Jericó, lo sabemos. Cuando el texto dice que lo hizo secretamente, se refiere a que esconde esta maniobra del pueblo, evitando así que cualquier informe negativo pudiera llegar a oídos del pueblo y ocurriera como en Cades Barnea. ¿Os acordáis qué pasa en Cades Barnea? ¿No? Eso es cuando mandan los 12 espías. Cuando vienen los espías, no se hizo una consulta privada, ¿no? ¿Os acordáis que vienen los espías tirando tierra al cielo, como hacían los judíos? Y no puede ser, esto es un desastre, vamos a morir todos, la tierra es maravillosa, pero el problema es que hay unos gigantes enormes, y esto no hay manera. Entonces lo que hace Josué, que ha aprendido de lo que ocurrió en el pasado, es que manda 2 espías, pero lo hace secretamente. Y dice, mira, yo tengo total confianza en que Dios nos va a dar la tierra, pero también es sabio que yo sepa qué hay en la tierra. Entonces, a escondidas, manda estos 2 espías.
los espías entran en la ciudad y llegan providencialmente, es la forma en la que Dios quiere que ocurran las cosas. Entonces, cuando digo llegar providencialmente, no quiero decir casualmente, sino que Dios les llevó hasta ese lugar. Llegan providencialmente a casa de Rahab la ramera. Esta, por la fe, y tenemos en Hebreos 11:31 al 33, como dice que por fe escondió a los espías, esta por la fe les esconde en su casa. La ciudad de Jericó estaba en alerta por el gran pueblo que se había asentado al otro lado del Jordán. Y muy seguramente, desde Jericó, podrían ver al pueblo, porque Jericó está el pueblo se había asentado al otro lado del Jordán y Jericó está en una subida en alto, entonces seguramente podrían ver al pueblo. Y pues eso digo ahí, la ciudad de Jericó está en alerta por el gran pueblo que se había asentado al otro lado del Jordán. Se habrían doblado los soldados de guardia y esto hace que los espías sean descubiertos y en la búsqueda lleguen hasta la casa de Rahab. Cuando es interpelada a sacar a los espías, les miente diciendo que han estado ahí, pero ya se han marchado, ya han pasado de largo. Los perseguidores, obedeciendo al engaño de Rahab, o creyendo el engaño de Rahab, salen de la ciudad buscándoles. Y aquí tengo una nota aclaratoria. La Biblia no justifica que Rahab mintiera para salvarles, sino que justifica el hecho que creyó que Dios daría a ese pueblo la tierra y los libró de ser capturados. Dios nunca dice que estuvo bien la mentira, dice que estuvo bien salvarlos. Dios aprobó el motivo, no la forma. Ahora, ¿quién es Rahab? Rahab es de la familia de los sacerdotes. No, Rahab, al contrario, una mujer de vida disoluta, ¿no? De vida alegre. Y pues yo digo aquí que siendo una ramera, sus principios morales no podrían ser tan altos, pues yo diría ni tan altos ni tan bajos, no tendría seguramente, como para aborrecer la mentira y decir, uy, no voy a mentir. Entonces, si esta mujer lleva una vida desastrosa, recogiendo hombres y haciendo lo que era su oficio, pues la mujer no tendría ningún problema en mentir. El conocimiento de Rahab sobre Jehová es una de las incógnitas del pasaje. Por la forma en la que habla de Dios, parece que tenga algún conocimiento de él. Y algunos comentaristas creen que Rahab tendría algún conocimiento de Dios. Pero a mí no me cuadra eso. Números 2.25 y también números 11.25 nos dicen cómo Dios extendió el miedo entre las naciones por oír o al oír las obras que él haría. Cuando ellos van al Negev, luego bajan rodeando a Amalek, llegan hasta la llanura de Moab, destruyen a estos dos reyes amorreos. Las naciones que hay dentro en Canaán saben que eso ha ocurrido y eso es lo que les da miedo. Y la expresión de Rahab sería una expresión de miedo. Porque si nosotros dijéramos que Rahab conocía y temía a Dios, tendríamos que explicar por qué Rahab era ramera, ¿no? ¿Por qué mintió? ¿Y por qué mintió? También. En cambio, sí encajaría que fuera una persona movida por el miedo, igual que todas esas, todo Jericó estaba asustado y todas las naciones, porque Dios lo había dicho, pondré miedo a vosotros en los corazones de ellos. Entonces, como digo aquí, lo que la movió era la convicción, la fe, la confianza absoluta de que Dios les daría esa tierra a los judíos. Eso hizo que ella estuviera dispuesta a jugarse la vida escondiendo a los espías. Entonces ella tuvo, y por eso le mencionan o le atribuyen esa fe, a decir, Dios le va a dar esto, nosotros no hay defensa para nosotros, Dios ha prometido y Dios lo va a hacer, por lo tanto, estos que han venido los voy a guardar y voy a arriesgar mi vida por salvar la de ellos. Entonces, esta escena no debería, por supuesto, no debería ser una norma de actuación ni excusa para hacer lo incorrecto o
Sí, hacer lo incorrecto con una motivación correcta o con un fin bueno a hacer algo malo. Dios no nos pide nunca eso. Para un fin bueno siempre son métodos buenos y métodos correctos. El principio siempre es que el pecado trae castigo. Siempre tendremos la duda de si Dios hubiera hecho un milagro a los ojos de Rahab si ella hubiera reconocido que los espías estaban dentro. Si ella hubiera dicho, no ocurrió y esto es especulación, por lo tanto no sabemos, pero puede ser que ella hubiera dicho, sí, están aquí dentro, y entraran a buscar en la casa y no los encontraran porque Dios los hiciera desaparecer. Estos son siempre especulaciones. Sabemos que ocurrió como ocurrió, pero no es ni mucho menos una norma de actuación hacer males con fines buenos. El pacto entre Rahab y los espías es que ella pondría un cordón color granate en la ventana por la cual fueron descolgados y los israelitas no atacaron esa casa. Por cierto, voy a decir una cosa sobre la mentira. Y esto no es defendiendo la mentira blanca, pero debemos hacer una diferencia entre una mentira cuando está hecha para engañar, para conseguir algo egoísta, o cuando una mentira está dicha por un bien mayor. Y os pongo este ejemplo, y no os voy a decir si es correcto o incorrecto, porque que me lo penséis. En la época de los nazis, gente escondió a judíos en sus casas, y los soldados iban a la puerta y preguntaban si habían judíos. Y la gente decía, sí, están ahí, en la cuarta... No, decían no. No voy a excusarlo, no tengo una respuesta. El principio espiritual que tenemos y que debe funcionar normalmente es el mal trae el mal. Si hay que decir, esa mentira no es para obtener nada, y cuando nosotros mentimos normalmente es para librarnos de algo o para obtener algo. Entonces, esos son mentiras o fueron mentiras con un propósito mayor. Y veis que aquí tenemos que andar con mucho cuidado para no... Esas mentiras blancas tampoco son lo correcto. Como veis, no he respondido a la pregunta. Simplemente plantear una situación. Muy bien. El pacto entre Rahab y los espías es que ella pondría un cordón color granate en la ventana por la cual fueron descolgados y los israelitas no atacarían en esa casa. Después de pasar en el monte 3 días, estos espías vuelven, para que no les encuentren los soldados que han salido persiguiéndoles, vuelven a donde estaba el pueblo y dan a Josué el informe positivo que Dios ha entregado la tierra en sus manos y que todos los pueblos estaban atemorizados. Todos los pueblos de la región sabían lo que había pasado y estaban atemorizados. Por cierto, voy a decir que sí, a los hombres que Josué envió, estoy seguro que eran hombres de mucha confianza y de mucha fe, para que no ocurriera como había pasado antes, ya con los otros espías. Al día siguiente, el pueblo se acerca al río Jordán y ahí esperan 3 días, al fin de los cuales, en esos 3 días, Dios les dice, y me gusta eso, Dios les dice, estad aquí y descansad, les dice. Ahí esperan 3 días, al fin de los cuales se les ordena estar listos para cruzar el río. El plan para el pueblo era que siguieran a distancia de 2000 codos el arca del pacto. Un codo es de aquí a aquí y es aproximadamente la mitad de 1 metro. Entonces 2000 codos sería aproximadamente 1 kilómetro. ¿De acuerdo? 900 y pico metros, pues 1 kilómetro aproximado. Entonces, esta, refiriéndose al arca del pacto, se detendría en la orilla mientras Josué proclamaba que el milagro que verían a continuación era la confirmación de parte de Dios de que les daría la tierra. Los levitas con el arca pondrían su pie en el agua y ésta se pararía río arriba para que pudieran pasar en seco. El arca del pacto se colocaría en el centro del río mientras todo el pueblo pasaba. Ocurrió como Dios dijo y todo el pueblo pasó. Cuando todo el pueblo hubo pasado, Dios ordenó a Josué que los 12 hombres elegidos previamente cogieran cada uno una piedra del lugar donde estaban los levitas con el arca
y las llevaran hasta el próximo campamento que levantaran, que sería en Gilgal. Y yo creo que esa historia la habéis escuchado, igual habéis visto película, lo que sea, es muy clara. Cuando los levitas con el arca, los coatitas en particular, tocan el agua, las aguas se detienen río arriba, entonces estos entran a mitad del río, y lo que no se especifica es si la distancia de 1 kilómetro la tenían que mantener todo el tiempo o si podían pasar al lado del arca del pacto. Entonces puede ser o que pasaran al lado o que pasaran a distancia de 1 kilómetro, tampoco importa. Pues llegan a Gilgal y he puesto ahí un mapa. Gilgal está pues ahí mismo en ese puntito rojo, a la derecha está Gilgal, veis que ahí está Jericó, está ahí, también está Gabaón. Y fijaos, Jericó está en la parte que va subiendo. Y hay que decir, en Jericó estaría lo que es la ciudad fuerte, la ciudad amurallada, estaba probablemente o en la misma ladera o arriba del monte, y en las casas de la gente podrían estar en toda esa llanura. Sabéis, y hasta no hace mucho pasaba en este país, con los piratas del Mediterráneo, cuando en un sitio costero aparecían los piratas, toda la gente que estaba en las aldeas corriendo iba al punto, al sitio amurallado, y ahí se escondían hasta que los piratas o venían o robaban o ahí planteaban batalla, lo que fuera. Pero esto se ha hecho durante años. En la época feudal, que había castillos, cuando vas por el centro de España y están los castillos, está el castillo y hay ciudad dentro del castillo, pero fuera del castillo hay mucha más ciudad. Y cuando había una batalla, siempre la gente iba a refugiarse al castillo. Esto era la forma de pago del señor feudal. Las tierras que tú trabajabas le pertenecían al dueño del castillo, tú le traías la comida al dueño del castillo, vivías también de eso, y a cambio de eso el señor del castillo te protegía contra los enemigos. Entonces, referente a Gilgal, es el primer asentamiento dentro de la tierra, y Dios lo aprovecha para circuncidar a la segunda generación de los salidos de Egipto y celebrar la Pascua. Estando ahí, Dios cesa el maná después de 40 años y provee al pueblo de alimento. Este alimento podría venir de la propia zona de Gilgal, abandonada, y seguramente todos los de Gilgal habían subido a Jericó a resguardarse, y pues habían abandonado sus casas, con sus graneros, con sus comidas y todo esto. Entonces, los habitantes de esa zona habrían huido hasta Jericó para protegerse. También Dios pudo hacer un milagro para darles ese grano, pero no queda especificado cómo llegan a obtener ese grano. Muy bien, han pasado la tierra, por fin, cosa que la primera generación no consiguió. Algo es algo, ¿no? Ya estamos por lo menos dentro. Pues capítulos del 6 al 12 nos narran las batallas contra los cananitas. Y si os fijáis, se divide en tres campañas: campaña central, campaña del sur y campaña del norte. Así se dividen estos capítulos. Muy bien, vamos con la campaña. Bueno, primero, Dios ha abierto las aguas para ellos y después les ha provisto comida por la que no han trabajado. Eso insufla moral al pueblo, que ya ha visto que Dios hará como ha prometido. Campaña central. En principio el pueblo comienza conquistando la tierra por la cual habían entrado. Pues evidentemente van a lo primero que tienen delante. Jericó es la primera ciudad, y es una ciudad fuerte. En esa época de muchos reinos pequeños y de muchas batallas, muchas peleas, estas batallas eran constantes. Por lo tanto, tener una ciudad fuerte en el lado oeste sería muy importante para defenderse de los enemigos transjordánicos. Y esto era así de sencillo. Si tú tienes un reino, en los 4 puntos cardinales quieres tener ciudades fuertes, si no el ejército entraría por el lugar más débil. Entonces, para protegerse de los enemigos que están al
al otro lado del Jordán, que eran los amorreos, los amonitas también, pues Jericó es una ciudad fuerte. Jericó sería frente a un ataque enemigo que viniera de ese lado, la primera ciudad de defensa. Dios les ha llevado para comenzar la conquista a quizá una de las ciudades más difíciles de vencer. La estrategia que ordena Dios para tomar la ciudad fortificada no es una estrategia militar brillante, es más bien un ejercicio de fe. Cuando Josué dice al pueblo la estrategia que Dios ha propuesto para vencer a Jericó, me imagino que la gente se mirarían unos a otros y dirían, pues estamos locos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros rodeando la ciudad? Nos van a tirar piedras, nos pueden hacer un montón de cosas y vamos a estar nosotros ahí dando vueltas como tontos. Y no es una estrategia militar, como digo ahí, es un ejercicio de fe. Dios quiere mostrar al pueblo que no será su poderío militar el que conquiste la tierra, sino la presencia y poder de Dios. Y Dios quiere dejarle esto claro a ellos. No es que vais a hacer vosotros unas estrategias maravillosas, porque vosotros sois un pueblo maravilloso, con maravillosos soldados, sino que vais a vencer porque estoy yo con vosotros. Esto es lo que quiere decir Dios. Entonces Jehová es Dios y ha traído a su pueblo a poseer la tierra. Y también digo, me he saltado ahí, a la vez es tomando un mensaje a los otros pueblos cananeos. No importa vuestro poder o ejército, Jehová es Dios y ha traído a su pueblo a poseer la tierra. La ciudad es declarada anatema, por lo cual todas las personas y animales debían ser muertas. Las posesiones quemadas y los utensilios de metales varios, como oro, bronce, hierro, plata, entregados para el tabernáculo. El principio de que para Dios es lo primero, lo tenemos aquí. El primer fruto que daba la tierra, los judíos tenían que llevarlo. El primer fruto que da la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por lo cual es anatema y no podían tocar nada de eso. Y lo que no se deshiciera con el fuego, o los diversos metales, debían pertenecer a el tabernáculo. Ser para Dios realmente. Cuando se habla del pueblo dando vueltas a la ciudad, seguramente se trate solamente del pueblo armado que subió a conquistar Jericó. Pues sería inconcebible que 2 millones de personas dieran 7 vueltas en un día. Rodear Jericó supondría subir un lado del monte para subir y rodear al otro lado del monte para bajar. No sabemos exactamente dónde está Jericó. Lo que es difícil que fueran los 2 millones de personas, porque tendrían que correr muchísimo, sobre todo el último día que tienen que dar 7 vueltas. Tendrían que ir a muy buen ritmo. Jericó no era una ciudad pequeña. Y también tenemos un precedente, porque luego más adelante, en la ciudad de... creo que recordar que es la ciudad de Ai, los que van a ver la ciudad de Ai y vuelven, le dicen a Josué, no suba todo el pueblo a pelear. Pero claro, es que todo el pueblo, son 2 millones de personas, no eran los que peleaban era el ejército. No están los niños con espadas peleando, ni las mujeres están con espadas peleando. Entonces, no es exegéticamente, interpretando el texto, no sería una locura decir que solo fue el ejército. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, no queda totalmente claro. Jericó, o por lo menos su fortaleza, era una ciudad asentada sobre un monte, supuestamente. Tendría unos muros exteriores de 2 metros y después unos interiores de 4 metros, y esto lo afirma MacArthur. No sé de dónde lo dice, pero lo dice así. Ese tipo de ciudades no eran tomadas, sino sitiadas. Cuando una ciudad era tan difícil de conquistar, lo que hacían era la sitiaban y estaban meses o años hasta que uno de los dos se aburriera. Entonces, o muriera lo que dentro, que era lo que se intentaba. Entonces, ese tipo de ciudades no eran tomadas, sino sitiadas.
Los israelitas no pusieron artilugios de asedio, ni catapultas, ni nada parecido, ni construyeron terraplenes para subir las murallas, al lado contemplando el espectáculo extrañados. Y os podéis imaginar si estuvierais en Jericó y veis a toda esa gente dando vueltas a la ciudad, ¿qué están haciendo? Y es un día, y otro día, y otro día, hasta el séptimo día que dimos 7 vueltas. El pueblo, siguiendo las instrucciones de Dios, rodea durante 6 días, cada día una vez, la ciudad. Al séptimo día rodean 7 veces la ciudad en silencio, y cuando suenan las trompetas, el pueblo grita y las murallas se derrumban. Cada uno desde el lugar que está sube a destruir la ciudad. Prenden fuego la ciudad, no sin antes acordarse de Rahab y su familia y sacarlos fuera. Después de la destrucción de Jericó, el siguiente objetivo es Ai. El informe de los espías indica que con 2.000 o 3.000 hombres sería suficiente para acabar con la ciudad. Y aquí es donde dice el texto que aconsejan que no subiera todo el pueblo. Josué hace así, pero los israelitas son derrotados y pierden la vida 36 hombres. Josué y los ancianos del pueblo lamentan delante de Dios hasta que él responde que hay pecado en el pueblo y que no irá con los israelitas si no quitan el pecado de en medio del pueblo. Las tribus vienen delante de la presencia de Dios y es hallado culpable Acán, el cual es condenado a lapidación con toda su familia y pertenencias. Y esto nos parece duro, ¿eh? Toda su familia, sus pertenencias, sus animales, todo lapidado y, si no recuerdo mal, también quemado después. Y pues ahí está, en el 20 y 21 del capítulo 7 reconoce Acán su culpa y los apedrearon, versículo 25, y los quemaron después de apedrearlos. Acán, el que pecó realmente fue Acán, ¿de acuerdo? Acán no estaría con su mujer y con sus hijos en Jericó y se sentaron y decidieron democráticamente que iban a coger el manto. Acán fue el que pecó. Pero para entender el dolor del pecado y la repercusión del pecado, vemos que los que pagaron o el pecado afectó a su familia, y fijaos esto, no solamente a su familia, murieron 36 hombres por culpa de lo que hizo Acán. Entonces, sería justo que si han muerto 36 hombres por lo que ha hecho Acán, que Acán muera. Entonces, el pecado afectó a sus familias, sus animales, sus pertenencias, sus compatriotas. Fijaos, a la fama de Israel y, lo más importante, al nombre de Dios. Porque es lo que se queja Josué ahí en el capítulo 7. Señor, pero ¿no habíamos venido aquí a ganar? Ahora las otras naciones van a ver que hemos perdido y se va a quitar el miedo de ellos y ya no te van a respetar a ti, ya no van a respetar al pueblo. Entonces, el pecado afecta a todas estas cosas que hemos dicho. A Acán, a su familia, sus pertenencias, sus animales, los compatriotas, a la fama de Israel y a la fama del nombre de Dios. El pueblo ya santificado vuelve a atacar a la ciudad de Ai, pero esta vez, a diferencia de la primera, Dios propone un plan estratégico militar brillante para tomar la ciudad. Los israelitas fingirán ser vencidos como la primera vez, y cuando los aitas, no aitas, sino aitas, salgan persiguiéndolos, otros israelitas prenderán fuego a la ciudad y después emboscarán a los perseguidores. Después emboscaron a los perseguidores. Y al contrario de la primera vez habíamos dicho que no era un plan estratégico militar, absolutamente no, era una tontería, no, era un plan de fe en lo que Dios estaba haciendo. No sabemos qué está haciendo Dios con estas vueltas, pero Dios lo ha dicho y lo hacemos. Aquí no, aquí es una estrategia absolutamente militar y Dios está demostrando: con las dos cosas yo voy a funcionar y con las dos cosas vais a derrotar a esos dos pueblos. Pero siempre haced lo que yo digo y funcionará. Y este es el mensaje que hay. Si me obedecéis,
esto funcionará. La ciudad es quemada, pero el pueblo sí puede en esta ocasión quedarse con el botín. La lectura de la ley en el monte Ebal. Siguiendo lo ordenado a Moisés, el pueblo se dividió por tribus entre el monte Gerizim y el monte Ebal. La ley fue leída y dichas las maldiciones de la desobediencia, a lo cual respondieron los que estaban en el monte Gerizim con amén. Después las bendiciones de la obediencia, a lo cual las tribus del monte Ebal respondieron también con amén. Y esto lo que ocurre es que se ponen, hay un valle y ellos se ponen en las laderas del monte, la mitad del pueblo en un lado, la mitad del pueblo en otro lado. Y Josué lee las maldiciones que vimos en Deuteronomio. Y en la página 66 está aclarado un poco esta historia. Y Josué dice, maldito el que no sé qué, y todos los de Gerizim, amén. Maldito el que no sé qué, y todos los de Gerizim, amén. Y da la serie de maldiciones que tenemos en Deuteronomio. Después empieza con las bendiciones, bendito el hombre que haga tal. Pues los del monte Ebal van respondiendo amén a todas las bendiciones. En ese lugar se levanta un altar, siempre con piedras sin labrar, y ahí se hicieron sacrificios. También se levantaron unas piedras altas como columnas, no necesariamente columnas redondas, sobre las cuales se escribió la ley. Tenían que ser piedras altas y suficientemente anchas como para que se escribiera la ley. Si os acordáis, nos dice Deuteronomio cómo fueron revocadas con cal, por lo cual eran piedras blancas, en las cuales se escribiría y tendría que durar bastante tiempo la ley escrita en ese lugar. Muy bien, los gabaonitas. Esta tribu ciudad, grande en tamaño entre las tribus cananitas, y en el 10.2 nos dice que era una tribu, una ciudad grande con muchos hombres fuertes. Esos hombres están asustados, o la ciudad entera está asustada por las batallas que Israel ha ganado, y temiendo tener el mismo final que sus vecinos, traman un astuto plan. Llegan a Gilgal, a Josué, como si vinieran de lejanas tierras y no fueran cananitas, con el objetivo de establecer con los judíos un pacto mutuo de no agresión. Y los muy listos vienen con ropas viejas, con sandalias viejas, diciendo, mira, llevamos andando tanto tiempo, puede ver nuestras botas, están hasta remendadas nuestras botas del tiempo que hemos estado usándolas para llegar hasta vosotros, y queremos ser amigos, hacer pacto para que no nos ataquéis, para que sean amigos. ¿Qué pasa? Pues los israelitas son engañados y pactan con ellos sin consultar a Dios. Poco tiempo después se descubre el engaño, y cuando Josué les va a buscar, porque si veis en el mapa de página 74, Gabaón está ahí muy cerquita, entre comillas, muy cerquita de ese Gibeón, es Gabaón. Entonces está muy cerca y la jugada les sale genial. Entonces Josué va a buscarles, a recriminarles el engaño, y cuando se descubre el engaño, Josué les interpela a ellos diciendo que voy a leer la frase. Poco tiempo después se descubre el engaño, y cuando Josué les interpela, ellos responden que obraron por temor. Ante la imposibilidad de romper el pacto, Josué los maldice, constituyéndolos como aguadores y leñadores para el tabernáculo. ¿Por qué no se rompe el pacto? ¿Por qué no dice, nos habéis engañado, nos vamos a vengar? Porque en la ley ya se había dicho que los pactos se tenían que respetar, que si se hacía un pacto se tenía que llevar hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, ellos tienen aquí las manos atadas. Ahora, ¿os acordáis que yo hablé hace un tiempo sobre una cosmovisión bíblica? Todo lo ocurrido tiene que ver con el plan de Dios. Todo no ocurren casualidades, no se destruyen ciudades de cierta manera por casualidad u otras ciudades de otra cierta manera. Los cananitas son en general tribus
terriblemente idolatras, con sacrificios de diversos tipos terribles, con costumbres sexuales terribles, y los cananitas son así en general. Yo no tengo ningún problema en pensar que esta ciudad quizá no tenía esas costumbres y quizá no era tan mala como otras ciudades. Y Dios hace esto, permite esto, para que una ciudad sí cananita, pero no tan mala como las demás, pudiera mantener su vida. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo llamo una cosmovisión. Que Dios está obrando desde un lado, pero también está obrando desde el otro. Esa cosmovisión funciona también que yo tengo un problema muy grande en mi vida, Dios hace un milagro y yo voy a contártelo justo el día que tú tenías un problema enorme, y escucharme a mí te anima a ti. Entonces, Dios está obrando siempre con una cosmovisión de todo lo que está pasando. Las conversaciones, los ánimos, la vez que te despiertas en medio de la noche y lloras por un hermano y tiempo después ese hermano te dice, pues mira, justo ese día o esa noche tenía este problema y te habían levantado a orar. Eso es lo que yo llamo la cosmovisión bíblica, y yo creo que Dios siempre obra con esa cosmovisión. Entonces, pues aquí tenemos a los gabaonitas. Como he dicho, después Saúl los mataría. Son constituidos como trabajadores, y además los trabajos en teoría más pesados del tabernáculo, que serían traer agua y traer leña. Mi impresión es que no es un castigo tan terrible, ¿no? Son cananitas, en principio tenían que estar muertos, pero el castigo que se les da es de alguna forma trabajar de una forma muy secundaria, pero trabajar para el tabernáculo. Entonces, por eso yo opino que quizá serían cananitas, pero no serían una tribu tan terrible. No sé. Y si algún día escucho una buena predicación sobre esto, os lo diré. Muy bien, pues hemos tenido la campaña del centro, después tenemos ahora la campaña del sur, que es el capítulo 10, del 1 al 43. Si os fijáis, ¿por qué no llevamos campaña del sur? Pues en el mapa que tenemos en el 74, Gilgal, que es donde han montado el campamento, Jericó, Ai y Gabaón están todos en la franja central de Canaán. Entonces, conquistar eso les crean una división entre el norte y el sur y ya obtienen todo ese terreno. Por lo cual, eso es lo que llamamos la campaña central. Vamos con la campaña del sur. Esto es ya capítulo 10. Y Israel ya ha conquistado las ciudades que están a la altura del lugar por donde han cruzado el Jordán. Jericó, Ai y Gabaón y Gilgal, que es donde ya están en su poder. La campaña del sur se desarrolla en el capítulo 10. 5 reyes se reúnen para pelear contra Gabaón en venganza por su alianza con Israel. Y ahí tenemos en el capítulo 10 que pues fijaos, Adonisei, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces va y hace una confederación de 5 reyes para ir contra Gabaón, para vengarse de lo que Gabaón ha hecho. Frente a esta situación, Josué lleva por sorpresa, los gabaonitas piden ayuda a los israelitas, ¿de acuerdo? Y Josué lleva por sorpresa a su ejército hasta Gabaón, y ahí derrota a los 5 reyes y deshace sus ejércitos. Empieza la persecución de los derrotados cananitas a través de varios lugares. El ejército de Israel está logrando una victoria absoluta
y de golpe está acabando con todos los cananitas del sur. Fijaos que todos los cananitas de esa zona sur se han aliado para pelear contra Gabaón. Entonces Josué sube y de sorpresa ataca a esos 5 reyes. Es tan fructífera la batalla que Dios, por boca de Josué, hace que se pare el sol en el cielo para que haya luz y los israelitas puedan seguir peleando. Fijaos que empiezan a perseguirlos hacia el sur. El ejército de los 5 reyes, cuando ve que no hay nada que hacer, empieza a refugiarse en las ciudades hacia el sur. Y los israelitas van llegando a las ciudades, van derrotándolas, estos huyen, van a otra ciudad y así van con varias ciudades. Podéis leer ahí en el capítulo 10. ¿Qué pasa? La estrategia está funcionando súper bien, pero el problema es el tiempo. Claro, están yendo a ciudades que, por ejemplo, Eglón, Laquis, Hebrón, a todos estos sitios van, pero necesitan tiempo. Entonces, pues Dios lo soluciona, y lo soluciona en principio haciendo que el sol se detuviera en el cielo. A la misma vez ocurre otro milagro, y es que Dios hace caer una tormenta con granizo que mata más cananitas que los soldados israelitas. Dios, en esa huida de los soldados cananitas de esa confederación, de ese ejército, Dios les manda granizo y ese granizo mata a más soldados que los propios israelitas. La jornada termina con la toma de Libna. En los siguientes días, y aprovechando que el grueso del ejército está en la zona, toman las ciudades de Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. El ejército bajó hasta el Negev, destruyendo cananitas, y también hasta la frontera sur, siendo Gaza. Fijaos que Gaza está más al sur y en el lado del mar. O sea que no sé si tengo... Tenía que haber puesto otro mapa. Pero bajan mucho más de lo que se ve aquí y llegan hasta el Negev. ¿Os acordáis que cuando el pueblo sube al Negev, estando el río Jordán aquí, ellos entran por aquí? ¿Recordáis que llegan al Negev y Dios les dice, no, para arriba no vais, tenéis que dar la vuelta? Entonces, ahora han entrado, han derrotado la zona central, y esta confederación de reyes que ha subido, les han derrotado y les han ido persiguiendo, y llegan a conquistar toda la zona del Negev, y también Gaza, que estaría por aquí. Entonces, en el plan de Dios, las cosas siempre salen como deben salir, de la forma correcta. El resultado es que en aparente poco tiempo, Israel ha entrado en la tierra, ha conquistado el centro y sur del país, demostrando Dios su poder. Aquí una nota respecto al sol detenido. Se han propuesto diversas interpretaciones para aclarar qué es lo que realmente ocurrió. Algunos proponen que lo que realmente pasó fue que a los israelitas se les hizo el día muy largo y solamente tuvieron la impresión de que el sol se detenía, como cuando están en el trabajo y es un día muy malo y dices, se me ha hecho eterno. Pues esta es de las cosas que dicen. También se propone que ocurrió un eclipse de sol y esto hizo que los soldados estuvieran más frescos para poder seguir la lucha, que ahí tendría que ver con la interpretación del hebreo. Esa es otra. Otra teoría es que un sistema de reflejos entre el cielo, las nubes y el sol hizo que hubiera luz durante más tiempo. Yo, pues, confío en los otros milagros que dice la Biblia, como los cuenta la Biblia, sin interpretaciones científicas. Voy a decir que Dios, en su grandeza, pudo hacer que el sol se detuviera sin que el sistema solar entrara en colapso y sin que ocurriera aparentemente nada más. Los que estaba leyendo que hay astrónomos que creen que en el calendario falta un día y que ese día pudo ser el día que aparece aquí. Yo no voy a darle más vuelta a cosas así que parecen demasiado fantasiosas. Yo voy a decir que Dios lo hizo, al igual que otros milagros que Dios hizo no tiene explicación, simplemente Dios los hizo y ya está.
y entrando a querer explicar en más detalle milagros así, pueden meterte en más problemas y en más locuras que simplemente aceptando que pasó sin saber realmente cómo fue. Esta escena donde para el sol dice que está escrito en el libro de Jasher. Tenemos ahí en el 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, estoy viendo en el 10, 12, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? ¿Qué es el libro de Jasher? Pues nos dice la tradición que este libro de Jasher, que también es mencionado en segundo de Samuel 1:18, y también es el mismo, probablemente o quizá, que menciona el número 21:14, llamándolo en ese lugar batallas de Jehová, podría ser una compilación de canciones y hazañas en batalla en honor a los líderes nacionales y por supuesto a Dios. Entonces, eso sobre el libro de Jasher. Muy bien, la campaña sur, como veis, ha ido muy bien, ha ido muy rápido, pero tenemos la campaña norte, la cual comienza en el capítulo 11, esta alianza de Javín. En el capítulo 11 tenemos toda la campaña del norte. Javín en alianza con muchas tribus de la zona norte vienen a las aguas de Merón. Sería un lugar propicio para que un ejército enorme, como el que se había juntado, pelease. El historiador Josefo nos da los números de 300.000 de infantería, 20.000 carros de combate y 10.000 de caballería. Jehová una vez más reafirma a Josué la victoria y los hace caer por sorpresa sobre el ejército enemigo, hiriéndolo y deshaciéndolo. Acordaos que el número de los israelitas del ejército andaría sobre 600.000, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos 300.000, 20.000 carros, que sería un ejército muy muy poderoso y temible, pero por sorpresa cae sobre ese ejército y lo hiere y lo deshace. Al igual que en la campaña del sur, el ejército israelita persigue a los que huyen hasta Sidón. Y pasa como en la primera campaña, que van de ciudad en ciudad derrotándolos, pues ocurre así también con los reyes del norte. Termina el capítulo 11 contando cómo Josué fue fiel y cumplió el mandato de Dios, y cómo Dios cumplió con lo que había prometido al pueblo. El pueblo había derrotado al grueso de las tribus cananeas y poseído la tierra, y yo pongo ahí entre paréntesis, no totalmente. Había conseguido paz, pero no había echado a todos los pueblos cananeos. Muy bien, tenemos en el capítulo 12 un resumen de las conquistas de Moisés y también de las de Josué. Moisés derrotó a 2 reyes en Transjordania, al otro lado del río, y Josué derrotó a 31 reyes o ciudades. Como la extensión superficial no es tanta, es evidente que estas ciudades capitales pertenecían a reinos pequeños e insignificantes. Con pocas excepciones, no fueron escenas de acontecimientos importantes. Recordados en la historia sagrada, y por lo tanto no llaman nuestra atención. La extensión de la tierra, esto es de la tierra de Judea, de esa zona, es 80 kilómetros de ancho por 240 kilómetros de alto, y es el tamaño aproximado de la Comunidad Valenciana. Y pues 80 kilómetros, en una hora cruzas Israel en coche. En una hora te metes en el centro de Guipúzcoa, por ejemplo, en nuestros días. Entonces, la tierra prometida no era un lugar enorme, esa zona de lo que es Judea, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en una zona así habrían ciudades muy grandes y habrían ciudades, poblados, que serían muy pequeños también, y que estaban en una zona un poco escondida, que daba un poco jaleo, y que
en este momento no se había todavía conquistado. Porque claro, tienen que ser 31 reyes o ciudades, que eso es bastante. Entonces muchas de ellas serían pequeñas. Muy bien, distribuir la tierra prometida. Este es el cuarto, ¿verdad? El tercero, distribuir la tierra prometida, del capítulo 13 al 22. El tiempo que se tardó en conquistar esos 31 reinos, que a nosotros nos parece que es en un momento, es de 7 años, ¿de acuerdo? Nos dice en el 11 y 18 que fue largo. Josué ya era mayor cuando recibió el liderazgo del pueblo, más los años que estuvo en guerra con estos reyes. Llegamos al capítulo 13, donde nos dice que ya era mayor y Dios le ordena repartir la tierra. Más tarde nos diría que murió con 110 años. En este capítulo 13 podría contar con 100 años y el tiempo que tardó en derrotar a esos 31 reyes sería 7 años. Para obtener el número de 7 años, vemos que en el 14:7 Caleb dice que fue a ver la tierra con 40 años y ahora tiene 85, por lo cual han pasado 45 años. Si contamos que el pueblo estuvo dando vueltas 38 años por el desierto, nunca especificamos, pero Israel estuvo 40 años en el desierto. 2 años llegando a Cades Barnea y 38 vagando. El total del tiempo que estuvo Israel en el desierto, el total fue 40, ¿de acuerdo? Entonces, las cuentas están ahí. Si contamos que el pueblo estuvo dando vueltas 38 años por el desierto, más 7 dentro de la tierra peleando, obtenemos la cifra de 85 años de Caleb. Pues 7 años tardó en derrotar a esos 31 reyes. Comenzando en el capítulo 13, tenemos la tierra que queda por conquistar, la tierra que Moisés repartió en Transjordania y la tierra que Josué tenía que echar las suertes en Canaán. Estando en Gilgal, donde han estado todo el tiempo, que han estado peleando con los cananitas, se reúnen Josué, el sumo sacerdote de Azar, los cabezas de las tribus y el pueblo, y se echan a suerte los territorios para las 9 tribus y media en Canaán. En la repartición tenemos un paréntesis en el cual relata cómo Caleb viene a reclamar lo que se le prometió, en Números 14, 24 y en Deuteronomio 1, 36. Josué, por lo tanto, da el monte Hebrón a Caleb como posesión. Más tarde, en el capítulo 15, relata la conquista de este territorio por parte de Caleb de mano de los gigantes anacitas, los de la familia de Anac. Eso seguro que nos suena. Muy bien, capítulo 15 tenemos el territorio de Judá y en el capítulo 16 y 17 tenemos el territorio para los hijos de José, que eran Efraín y Manasés. En capítulo 18 y 19 el campamento se mueve a Silo. Cuando se ha repartido la tierra para las 2 tribus y media y éstas se han marchado, el resto del pueblo, junto con el tabernáculo, se entiende por orden divina, se mueven hasta Silo. El tabernáculo con el arca del pacto permanecerá ahí oficialmente 300 años hasta que los filisteos la capturen. Esto tenemos la historia en 1 Samuel 4:11. Silo o Seilún en la actualidad es un valle fértil y bonito donde las 7 restantes tribus estaban muy a gusto. Estando ahí, Josué interpela a las tribus a mandar 3 hombres, básicamente dice: espabilad, ¿es que no vais a tomar posesión de la tierra? Capítulo 18. Y dice: anda, mandad a la zona que todavía no se ha repartido, mandad 3 hombres de cada tribu para que dividan el terreno en 7 partes iguales en tamaño y en valor. Una vez detallados en un libro, eso es lo que nos dice, una vez detallados en un libro las 7 diferentes secciones, estas son repartidas y finalmente se le da posesión también al mismo Josué. Te pongo ahí un asterisco porque por lo menos una vez que sepamos dejó Silo el tabernáculo y es cuando subió a Siquem. El resto del tiempo, que nosotros sepamos, se establece o está ahí en Silo.
Capítulo 20. Vamos con la ciudad de refugio. Dios habla a Josué y le recuerda que dio la orden de establecer ciudades de refugio para los homicidas involuntarios. Son establecidas 3 en Cisjordania, Cedes, Siquem y Kiriat Arba, 3 más en Transjordania, que serían Beser, Ramot y Golán. También se establecen las ciudades para los levitas. Todas las tribus han recibido su heredad. Entendemos que las tribus que ya se les ha repartido el norte, centro y norte de la tierra prometida ya se han ido y quedan los levitas mirándose ahí los unos a los otros. Por lo tanto, quieren y van a reclamar delante de Josué que, como se le dijo a Moisés, se le diera ciudades entre las tribus. En total se les dan 51 ciudades repartidas entre las tribus, y entre esas ciudades las de refugio. Las ciudades de refugio eran ciudades para los levitas, ¿de acuerdo? Eran, por cierto, eran ciudades normales, no eran ciudades cárcel, eran ciudades normales de levitas, y la vida era normal en esos lugares, ¿de acuerdo? El altar junto al Jordán, capítulo 22. Después que Dios ha dado paz al pueblo y repartido la tierra, es el momento de mandar a casa a los soldados de las 2 tribus y media que 7 años atrás habían tomado posesión de la tierra al otro lado del Jordán. Josué los despide y, al cruzar el Jordán, camino a casa, levantan un gran altar, otra vez, de piedras sin labrar, para recordar a las tribus que quedan en Canaán que ellos, aunque no estén morando entre ellos, son parte del pueblo. El altar sería de grandes piedras sin labrar. Cuando el pueblo que está en Canaán escucha sobre el altar, o sea, las tribus que se han quedado en Canaán escuchan sobre que sus hermanos han levantado un altar, piensan que es algún acto de idolatría y quieren castigar a esas tribus, pero se tranquilizan y finalmente envían a un grupo a investigar el suceso, y se aclara que el asunto no tiene que ver con ningún tipo de idolatría, sino pretende ser un recordatorio de hermandad y pertenencia al pueblo de Dios. Este suceso lo tenemos que ver como algo muy positivo, porque aclara que el pueblo, animado por las victorias y por la posesión de la tierra y por ver la mano de Dios en las batallas, es muy celoso por cumplir la ley. Esto es maravilloso. Tantas veces hemos visto que el pueblo caía y pecaba y no cumplía, que ahora tenemos un pueblo celoso de la ley. Muy bien, retener la tierra. Vamos terminando. Josué, ya muy anciano, con 110 años, reúne al pueblo en Siquem para darle 2 discursos. Uno en forma de exhortación y otro en forma de despedida. Exhortar no es amonestar. Exhortar es animar. Nos suena más a amonestar, ¿no? A echar el paquete. Pero exhortar es animar. Entonces, uno de ellos es una exhortación para animar y otro es una despedida o unas últimas palabras. No queda aclarado si son realmente 2 ocasiones distintas. Se nos dice que en el segundo discurso, que fue en Siquem, y que también estaba ahí el santuario, pero no queda aclarado, y yo después de leerlo varias veces no he entendido si ocurren a la misma vez estos dos eventos, o son eventos diferentes. Os pongo ahí en el mapa, veis Siquem está ahí arriba, entonces suben todos a verse a ese punto. Y tenemos el capítulo 23, entonces el primer discurso de Josué. El propósito de este solemne discurso fue el de exhortar al pueblo escogido y sus descendientes a una fiel e inalterable continuación en la fe y culto del Dios de Israel. El segundo discurso de Josué compila las pruebas principales de la bondad divina a Israel desde el llamamiento de Abraham hasta el establecimiento de la tierra. Dios llamó a Abraham y de tal, y repasa un poquito hasta el establecimiento en la tierra. Les muestra que están en deuda con Dios, pues ha hecho todo esto no por quién son ellos, sino por quién es Jehová. Después de escribir las palabras y añadirlas al libro de la ley, levanta una gran piedra junto al santuario, en Siquem, como testigo de sus palabras al pueblo. Fijaos, no solamente en Josué, también en Números, en Deuteronomio, donde
donde Dios les enseña grandes lecciones o son momentos importantes de su vida, el pueblo siempre hace algo. Siempre coge unas piedras y las levanta un altar, levanta cualquier cosa para recordar, siempre, para recordar, para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en nuestra vida personal tendríamos no que levantar altares, ni mucho menos, pero tendríamos que recordar, anotar, celebrar las ocasiones en las que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra vida. Esa idea es la que tenemos todo el rato en este pueblo. Levantaban cosas para no olvidar. Nosotros tampoco debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, tenemos la muerte de Josué y Eleazar. Termina el libro, como terminó el Pentateuco, con la muerte del líder del pueblo y con la muerte del sumo sacerdote. También se aclara qué pasó finalmente con los huesos de José, que fueron traídos de Egipto para descansar en la tierra prometida. Fueron enterrados finalmente en Siquem, el lugar donde fue enterrado José, y esto me parece muy bonito, fue el primer lugar que Jacob compró dentro de la tierra prometida. El primer lugar que Jacob dice, esto es mío, esto que Dios me ha prometido, por fin puedo pisar algo, tocar algo y oler algo que es mío, es el lugar donde José más tarde fue llevado, porque era la tierra que era de su padre, la tierra prometida. Gracias, muy bonito. Pues terminamos con la figura de Cristo en el libro de Josué. La figura de Josué es una alegoría de Cristo, empezando con el propio nombre y en varios sentidos más. Josué fue el que metió al pueblo de forma milagrosa en la tierra prometida. De la misma forma, Jesús es el que nos lleva a través de su muerte y resurrección a nuestro descanso final con el Padre. Acordaos que en Hebreos dice, no hemos llegado todavía a donde vamos, nosotros tenemos que entrar al reposo, y el reposo es, por supuesto, la presencia del Padre. Para los israelitas, lo prometido, el reposo, era la tierra. Para nosotros lo prometido, el reposo final, es llegar donde nuestro Padre, y eso se hace a través de Josué o de Jesús, si queremos llamarlo así. Josué, segundo punto, Josué fue ejemplo de líder victorioso. Esto es también sombra de Cristo, quien no solamente es vencedor, sino que es el victorioso con mayúscula, pues derrotó al enemigo final, que es la misma muerte. Todo el mundo, todos los vencedores han derrotado ejércitos, ciudades, personas, monstruos, gigantes, pero el único que ha derrotado a la muerte es Cristo. Entonces Él es esta sombra, Josué es sombra de ese líder victorioso que es Cristo. Al igual que el pueblo fue guiado dentro de la tierra a la hora de las batallas y los asentamientos finales, nosotros tenemos a Cristo, quien es nuestro pastor y nos guía. Si seguimos sus instrucciones nos irá bien, y si no las seguimos nos irá mal. Cualquier hombre que me escuchara estas palabras y las hiciere, yo le compararé a un hombre que puso su casa sobre la peña, sobre la piedra. Entonces, siempre esta porción de Cristo en el libro de Josué se podría añadir mucho más, y en vuestras lecturas diarias podréis encontrar seguramente mucho más paralelos con Josué y Cristo. ¿Hay alguna pregunta? Hoy ha sido más corto, ¿no? Hoy ha sido más corto, sí. Teníamos un poquito menos que ver hoy. ¿Tú crees que esa se me va a pasar pronto? Mira, eso no es malo, eso no es malo. Eso no es malo. Bueno, pues vamos entonces a orar. Vamos por terminada la sesión. Nico, ¿quieres orar tú? Nuestro Dios, gracias por esta sesión, por tu palabra, mi Dios, por la historia que nosotros hemos visto hoy, mi Dios, por tus milagros que has hecho para tu pueblo, mi Dios. Gracias por todo lo que haces, que hizo y que vas a hacer para nosotros. Para tu nombre, mi Dios, todo eso. Amén. Amén.